ese documento de alguna u otra forma representa pues algo muy importante, ¿no? Sobre la conservación de la memoria y no de los esfuerzos de las personas por tratar de conservar pues las, ya sea tradiciones o la religión misma en este caso, ¿no? Y pues me parece curioso, ¿no? El hecho que pues se ha conservado todavía pues tras tantos años un documento de este tipo y sobre todo pues las travesías, ¿no? La odisea que tuvo que haber sucedido para traerlo hasta aquí a México. Entonces, pues primero que nada, ¿me podría decir su nombre y lo que funge, por favor? Sí, cómo no, yo soy Baltasar Brito Guadarrama, soy director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de Lina. Perfecto. Bueno, para hacer una cronología sobre todo esto, ¿nos puede decir cómo empezó pues esta odisea? Como hablábamos, cómo es que eh, empezó esta circunstancia de traer ese documento al país, pues para darnos un poquito más en contexto. Claro. Bueno, a mí me pidieron que asistiera en representación del gobierno mexicano a realizar un dictamen a una casa de subastas que está situada en Nueva York. Esta se llama Swan Galleries. Es una casa de subastas muy connotada por allá, vende muchas cosas, pero una de sus especialidades precisamente son los libros. Y en ese entonces fui requerido por el entonces secretario de Cultura, Rafael Tobar de Teresa, y asistí junto con un abogado de la Secretaría de Cultura hasta Nueva York. Acudimos a la casa de subastas, ya teníamos una cita, nos permitieron la entrada y luego me mostraron unos pequeños manuscritos, muy pequeñitos. Este es un facsimilar de los manuscritos tal y como, o sea, es el tamaño real, es un facsimilar de los tres manuscritos. Son tres documentos muy pequeñitos todos ellos. Y yo comencé entonces a llevar a cabo un dictamen que consistía en pues analizar la materialidad del documento. Analicé el papel, las marcas de agua, analicé la tinta, los medí, hice alguna lectura del contenido y luego todo esto, por supuesto, lo anotaba en mi libreta. Y después de eso, de revisarlos con una lupa, porque es una letra muy pequeñita, la de los manuscritos, como pudieron ver en el tamaño de los libros pequeños. Entonces, después de un rato, todo esto ante la presencia del encargado de la casa de subastas, de las subastas de libros de apellido Statler. Y después de un rato terminé, entregué los documentos, guardé mis cosas y regresamos a la Ciudad de México al otro día. Más o menos así fue el origen de esta situación. Una vez que estaba yo en la Ciudad de México, me di a la tarea de empezar a buscar mayor información. Yo ya tenía desde mis épocas de estudiante noticia de que unas décadas atrás habían sido sustraídos del Archivo General de la Nación una serie de documentos del Archivo General de la Nación relacionados con el caso de los Carvajal. Y entonces, afortunadamente, en la bibliografía y todo esto, fui a la hemeroteca, encontré los periódicos de ese entonces y con ello tuve ya los datos más precisos de que en 1932 un investigador de apellido Nagbin, Jacob Nagbin, había venido a México, había solicitado la documentación del Archivo General de la Nación y al parecer había sustraído varias de los documentos que ahí se encontraban. Fue detenido por las autoridades de México, pero como ya no tenía nada en su poder, pues lo tuvieron que soltar y de inmediato él dejó el país. Pero los documentos, después de 84 años, volvieron a salir a la luz cuando se anunciaron a la venta en esta casa
donde, por cierto, decían que se trataba de copias de época, o sea, que no eran los originales, sino que eran copias de época, lo cual por supuesto, no era así, ¿no? Entonces, bueno, para nada más tener un poquito más claro, ¿cómo es que se supo que estos eran los originales que fueron sustraídos en ese entonces, en 1932? ¿Cómo se supo? Sí, es una pregunta interesante. La investigación precisamente o sea, un dictamen conlleva varios pasos. Uno es la materialidad del objeto. Por supuesto, la tinta era de la época, el papel era de la época, pero otro aspecto tiene que ver también con el contenido. En los procesos, la familia Carvajal tuvo dos procesos. Y en ellos, en el proceso, sobre todo en el segundo, se dice claramente que le fueron requisados una serie de manuscritos, entre ellos 4 pequeños libros, y dan los nombres, uno que se llamaba Modo de llamar a Dios, otro que era Las memorias de Luis de Carvajal, por lo menos así se le conoció, y otro que se llamaba Lex Adonai. Y además hablan de un cuarto libro que traía como sermones y otra información, que tenía una encuadernación, dice el documento, leonada, o sea, como con amarillo y negro, ¿no? Parecido como un leoncito en la piel de un león. Entonces, todo esto comenzó a ir conformando que efectivamente se trataba de los documentos que habían sido sustraídos, por lo menos 3 de los 4, y que estos documentos fueron perdidos durante estos 84 años. Además de eso, hay una tercera parte que consiste en analizar la letra, los rasgos de estilo, o sea, la gente por lo regular hace sus letras muy parecidas, van teniendo ciertos cambios a través de su vida, pero en términos generales, las letras siguen siendo iguales porque fue como aprendió a escribir la persona. Y entonces resultó que tras la comparación de las letras y de las palabras, pues se demostraba sin lugar a dudas que eran de la misma mano de Luis de Carvajal el Mozo, porque las comparamos con otros documentos que estaban todavía en la Inquisición, en el ramo Inquisición del AGN, y esto nos permitió sin lugar a dudas decir o conocer que eran los documentos originales sustraídos en 1932. ¿Y se sabe o se tiene conocimiento de cómo fue el hecho de que este investigador, a sustraer estos documentos en el 32, desaparecieron o los movió? ¿Se sabe cuál fue su paradero desde ese año hasta la fecha? ¿Quién los tenía? Bueno, cuando este señor acude al Archivo General, que en ese entonces estaba atrás, en la calle de atrás de Presidencia, del Zócalo, en la parte de atrás, ahí estaba el Archivo General de la Nación, y entonces este señor acudía ahí, solicitaba los libros, le quitaba lo que él buscaba, lo guardaba, entregaba el documento, y de ahí caminaba hacia Correos de México, que está ahí en lo que ahora es Lázaro Cárdenas, o sea, estaba muy cerquita en realidad. De manera inmediata tomaba un sobre, los metía ahí y ponía el nombre de la persona que los iba a recibir en Nueva York. Sabemos esto porque uno de los últimos documentos, yo supongo que cuando lo apresaron en México a Jacob Nagbin, la esposa de manera inmediata dio información para que para que ya no recogieran el último de los sobres. Y entonces fue muy importante porque ese sobre, poco tiempo después, al no recogerlo un señor Lang, de apellido Lang, lo devolvieron a México. Y cuando lo encuentran en Correos de México y se dan cuenta que son documentos históricos, se lo entregan al Archivo General de la Nación, y es por eso que se conoce un poco del modus operandi de este personaje,
aunque nunca se supo quién era ese famoso señor Lang, porque acudía a recogerlo, no había una dirección ni nada. Entonces, durante estos 84 años, no tuvimos como claro en dónde estuvieron estos documentos hasta que aparecen nuevamente en subasta. Es decir, que él sacaba por partes los documentos y se recopilaron cuando llegaban a Estados Unidos. Efectivamente, eso es lo que sucedía. El primero se conoce con el nombre de Las Memorias de Luis de Carvajal. El segundo, que es muy pequeño, solamente se conforma por 8 hojitas, 6 hojitas, perdón, es muy pequeño, pero es muy bonito porque tiene hojitas de oro, o sea, tiene las letras, les pusieron oro, y uno más grande, inclusive, con una letra muy pequeña, que se llama Modo de llamar a Dios y ejercicio devotísimo de oración. Los tres venían en un pequeño, en una pequeña encuadernación de piel. Entonces fue muy interesante en ese sentido, porque sí, efectivamente, uno de ellos ya se había transcrito antes de que fuera sustraído, el de las memorias, lo había transcrito Alfonso Toro en los años 30, me imagino, y luego lo publicó unos años más adelante. Pero los otros dos nunca se habían transcrito porque no tuvieron tiempo. La verdad es que es difícil hacer eso, la transcripción, porque es una letra muy pequeñita. ¿En qué idioma están? En español antiguo, que era lo normal de la época, pero como ellos hablaban, Luis era un hombre culto, hablaba latín, sabía, por supuesto, portugués, y estamos seguros que conocía en mucho el hebreo. Bueno, para avanzar a esta segunda parte de la entrevista, entonces, cuando se llega a esta casa de subasta y se da, y pues, ¿cómo fue el momento pues en que se da a conocer de que esos documentos son de México o son parte del patrimonio histórico de México? Es decir, porque iba para una casa de subastas, ¿no? O sea, se quería subastar de alguna forma, ¿no? Supongo. Sí, hay un coleccionista en Nueva York que se llama Leonard Milberg, que él es el que se da cuenta de que se van a subastar documentos que a él no le parecen copias, sino que le parecen originales, y es por eso que le pide al cónsul de México en Nueva York, Gómez Pickering, le pide que por favor envíe a un especialista para hacer este dictamen. Y es así como el cónsul se pone en contacto con el secretario de Cultura, Rafael Tovar, y él es el que pide que acudamos a hacer este dictamen. Por supuesto, cuando se les avisa en Nueva York que el documento es original, primero, son 4 los puntos que tenemos. El primero es original, no es copia. El segundo es de puño y letra de Luis de Carvajal. El tercer punto es de que fueron sustraídos de México en 1932. Y el cuarto, que es importante para nosotros, es que se trata de patrimonio bibliográfico mexicano susceptible de repatriarse. Entonces se le entrega este dictamen a la Secretaría de Cultura, se habla con el señor Milberg, se dice que se va a iniciar un proceso para la recuperación, pero él dice, ¿por qué no me permiten negociarlo yo? Yo pago alguna cantidad a la casa de subastas porque de otra manera el juicio podría tardar mucho tiempo. Y después, si ustedes me permiten, yo lo dono a México, pero antes de donarlo quisiera pedirles que me dejaran exhibirlo en una exposición que se va a hacer en la Hispanic Society de Nueva York, y yo lo exhibo ahí, y después de que termine esta exhibición, con todo gusto lo entrego a México. Y eso se aceptó, efectivamente. Yo le decía al secretario que si ya teníamos 84 años sin tenerlos, que no había problema en esperar 6 meses más para tenerlos en México, y se aceptó, y así sucedió. 6 meses después, ya en el 2017, en marzo, acudí nuevamente a Nueva York, la directora de la Hispanic Society los entregó en el consulado. Yo ya llevaba, como ya los había medido, ya llevaba un documento especialmente elaborado para su resguardo,
y una mochilita que llevaba aquí así para guardarlos, con la finalidad de que no tuviésemos ningún problema en el aeropuerto ni en ninguna aduana. Me hicieron favor de darme un documento que me acreditaba como valija. O sea, que yo llevaba la valija, le llaman como correo postal humano. Es como la palabra, ¿no? Correo postal. Y por supuesto, la valija que yo llevaba con ese documento no podía ser revisado por ninguna persona, ni en Estados Unidos ni aquí. Se le conocía como lo había dicho antes, valija diplomática humana o como correo postal, exacto, ¿cuál sería? Bueno, el documento que me acredita sí dice correo postal, pero el correo postal lleva las valijas diplomáticas, entonces por ahí en algún momento se dijo que yo era la valija diplomática humana, ¿no? Ok, sí. Entonces, podremos hablar un poco, de este momento en el que, pues, estamos hablando que fue en el 2016 entonces, ¿no? Para ubicarlo en un tiempo. Fue en el Fue 2016 cuando fue la en subasta. 2010, en 2017 fuimos por ellos y en septiembre, octubre del 2016 es cuando se inició lo de la venta en la casa de subastas. Entonces, 2006 empieza esto de la subasta, 17 se recupera. ¿Quién, quién había dado a subastar los documentos allá en Nueva York? Eso es algo interesante. Como no se llevó a cabo un proceso, no hubo una investigación judicial, lo cual hubiera sido interesante, pero debo de decir que el delito ya había prescrito, ya no se podría culpar a nadie, pero hubiera sido interesante saber qué familia lo tuvo, ¿no? Durante todo este tiempo. Desafortunadamente, no se hizo una investigación judicial porque no se levantó un acta para lo que yo creo que en este caso eso ya era lo de menos. Lo importante era que el bien patrimonial regresara a México como se logró finalmente. Y alguna, dentro en este momento en el que usted va a traer los documentos a Nueva York, me parece, yo supongo que habló con la persona que compró y que donó estos libros, supongo que tuvo una conversación, hablaron sobre por qué lo hizo, cuál era también su interés, qué nos puede Lo que contar. pasa es que él siempre lo negó. Jacob Nagin siempre lo negó y como no se le encontró nada, pues se le tuvo que dejar. Él era especialista, ¿eh? Él era un gran conocedor de la historia judía en América, porque aunque él era de origen polaco, llegó a América y se afincó en Brasil, porque en Brasil hay una comunidad judía muy importante desde hace, por supuesto, muchos siglos, ¿no? Y entonces él llegó, empezó a estudiar a la comunidad judía desde el punto de vista histórico. De hecho, él es padre de un gran matemático brasileño, uno de los brasileños matemáticos más conocido es hijo de Nagdin. Y entonces, por alguna circunstancia, él se fue a Estados Unidos y allá se casó nuevamente, estando casado en Brasil. Y de Estados Unidos, cuando viene a México, viene porque va a dictar unas conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es una persona que sabe lo que hace y pues por qué lo sustrajo no es algo que desconocemos, porque él siempre negó esta acusación. Y luego personaje que nos comenta que fue quien los ayudó o ayudó pues a México, ¿no? Pues a comprar estos o adquirir los documentos para luego donarlos. ¿Usted platicó con él? No, yo personalmente no. Platicó con él el cónsul y el secretario de Cultura, pero él es un empresario muy importante de ascendencia judía, por supuesto, y un gran coleccionista. El señor Milberg ha hecho una colección muy importante que le ha dado a su universidad, a su alma mater, le ha dado mucha documentación y todo. Es un hombre que ha hecho, la verdad, mucho
por su universidad, que es la Universidad de Princeton, y también él pidió varias cosas para devolverlo. Uno, que se dejara en la exposición que comenté, que se digitalizara y se le diera a la Universidad de Princeton una copia, pero también a la sinagoga de Nueva York, a la sinagoga judía de Nueva York, otra copia del manuscrito, pues para que se tuviese y se pudiera trabajar con ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso no teníamos inconveniente, al grado tal que, por ejemplo, los manuscritos están ahora, la digitalización está disponible en la página de la Biblioteca de Antropología. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy, muy interesante. Ajá, entonces, también para ir, pues, describiendo un poco este momento en el que pues lo regresan, ¿hubo alguna complicación, algún, no sé, momento, en el transcurso de su viaje de Nueva York a México que hubiera que rescatar, algo que pueda contar? ¿Todo estuvo tranquilo, no pasó nada? Tal vez lo curioso del caso es que cuando el abogado de la Secretaría de Cultura, el licenciado Pasapera, y yo salimos del aeropuerto, nos estaban esperando 2 patrullas con hombres armados, ¿no? Entonces la gente nos miraba porque decían, pues, ¿qué hicieron estos cuates? Llegamos como a las 11 de la noche, 11:30, y como yo traía una valija diplomática, teníamos que ir a entregarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí enfrente del hemiciclo a Juárez. Entonces, tuvimos que ir directo en las patrullas, nos llevaron directo hasta allá. Y fue muy, muy curioso porque sí fue todo un asunto para mí, para los dos, para el abogado y para mí, pues completamente nuevo, ¿no? Y hablamos que entonces esto fue ya en el 2017, ¿verdad? En marzo. Y de aquí a la fecha, este 2022, ¿qué es, pues, de los documentos? ¿Cómo se han presentado en museos? ¿Qué podemos decir que sucedió después de este momento? Sí, nosotros para poder traerlos los traíamos asegurados, por supuesto, se hizo un seguro y todo, y también se decidió exhibirlos durante un tiempo en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, Memoria y Tolerancia, ahí al lado de Relaciones Exteriores, lo cual hicimos sin ningún problema, apoyamos en la realización de la curaduría y este tipo de cosas, se exhibieron ahí durante un tiempo, dimos muchas conferencias, etcétera, para conocer este caso, porque ha sido un caso exitoso, sobre todo en materia documental. Normalmente conocemos casos exitosos en materia arqueológica, pero en materia documental pocas veces vemos esto, ¿no? Si este gobierno ahora ha estado más interesado en que se hagan este tipo de recuperaciones. Por ejemplo, las cartas de Cortés que también habían sido sustraídas ya se trajeron. Documentos de este tipo que se encuentran, algún códice que se puede ver por ahí, por supuesto se está atento para tratar de repatriar y de que nuestro patrimonio pues no siga siendo sustraído. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿nos podría platicar un poco sobre qué es lo que significa, pues, el hecho de recuperar estos libros de Luis de Carvajal, pues, para México y también claramente para la comunidad judía del país? Sí, yo creo que la recuperación de estos manuscritos que son uno de los primeros libros que sabemos sin temor a equivocarnos que fueron elaborados por algún judío, pues son estos, son como la simiente literaria, le han llamado por ahí, de la literatura judía. Pero yo creo que por supuesto son mucho más que eso, ¿no? Yo creo que son una fuente para permitir, para conocer, pues, que hay una pluralidad de pensamiento que caracteriza a los humanos y que en ese sentido este tipo de documentos pues nos permiten como entender estos procesos históricos
Yo decía por ahí en algún libro que después de todo, todos podríamos ser un Luis de Carvajal. Todos estamos sujetos a esto. Por ejemplo, el ejemplo más reciente pues, es Ucrania. Hace 2 años alguien no hubiera pensado que desde Ucrania hubieran tenido que salir millones de personas. Y el problema es cuando tú sales o tienes por cuestiones étnicas, religiosas, por guerras u otras circunstancias, tienes que dejar tu lugar de origen para irte a un lugar y convertirte en el otro, para convertirte en el que todos miran, en el que todos hacen menos, en el que no tienes las mismas posibilidades porque te desarraigaste. Yo creo que estos libros representan efectivamente un ejemplo de algo que desafortunadamente sigue sucediendo, pero que deberíamos como personas, como mexicanos o como personas de este mundo, tener muy en cuenta de que una persona que es considerada al grado tal de ser quemado en la Inquisición, o sea, ser quemado, que su vida termine así por sus creencias religiosas, es inaceptable ayer, es inaceptable hoy y tendrá que ser inaceptable mañana. Estos ejemplos deben de ayudarnos para comprender que somos como humanos un abanico de pluralidad y que debemos de comprendernos mejor para que esto no suceda en lo posterior. Creo que esto es lo que significan en términos generales estos pequeños grandes manuscritos, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia que cuando un grupo o una cultura quiere ser desaparecida, lo primero que hacen es pues desaparecer pues justamente representaciones culturales, ¿no? Como en este caso eran los libros, ¿no? Los queman bibliotecas, etcétera. Y en este caso, pues, pues, no sé si usted tenga el conocimiento de la historia bueno, de Luis Carvajal completa. Ya hemos visto, por ejemplo, que hay este libro que se llama Olvidarás el fuego, de Gabriela Riveros, ¿no? Donde muestra la historia de Luis de Carvajal. Y pues que narra un poco con lo que nos cuentan, ¿no? ¿Cómo es que en este caso, pues los libros sobreviven? ¿Cómo no se queman ese tipo de pues materiales cuando se supone que son los que guardan el vestigio y la memoria, ¿no? De esas personas? ¿Cómo es que sobreviven estos libros? Sí, bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Que después de 450, 470 años, todavía podemos seguir viendo estos manuscritos, gracias a que al tratarse de aspectos judiciales, no se pueden destruir, sino que van formando parte de los archivos. Por eso es tan importante que conservemos nuestros archivos, para que la gente de mañana, o sea, de los años posteriores, puedan tener una fuente de dónde abrevar para conocer cómo se llevaron a cabo los procesos históricos de México. De ahí la importancia de los archivos. Afortunadamente, casi todo el fondo, México es uno de los países que más fondos de inquisición tiene. Por ejemplo, hay más de 100 metros lineales. O sea, tú puedes poner los libros de Inquisición y llegarían casi a 100 metros. Y es uno de los pocos países en los que estos documentos no se perdieron del todo. Por supuesto, hubo pérdidas y sigue habiéndolas. Se perdieron otros documentos de Luis de Carvajal, se perdieron otras cosas en ese sentido. Pero para nosotros es importante, creo yo, que tengamos lo que llamamos conciencia histórica. Y la conciencia histórica nos las brindan precisamente los documentos, las obras de arte que han hecho los del pasado en su momento, y son testigos fieles de esa época. Entonces, por eso es necesario resguardar, aunque no nos gusten algunos, O sea, yo entiendo que a lo mejor ahora Colón
por múltiples circunstancias, pues no es bien visto por todas las circunstancias que pasaron, pero eran otros momentos históricos y en ese sentido, para poder comprenderlos, necesitamos también las obras de arte, los libros y todo lo que se produjo en esa época, que por cierto en su gran mayoría ha desaparecido. Entonces, si nosotros nos dedicamos también a tirar estatuas, a romper edificios y todo esto, pues en realidad estamos haciendo algo que es borrar una historia que puede servir inclusive como testigo. La Inquisición fue muy mala, si la vemos desde ahora, pues por supuesto que es inaceptable, como lo era inaceptable en la antigüedad, pero gracias a que este tipo de documentos sobreviven, pues tenemos fuentes para entender por qué no debe de seguir una Inquisición, por ejemplo, y para comprender en qué se sustentó y por qué, y qué debemos hacer para que esto no vuelva a suceder. Para eso sirven estos libros. Entonces sí, yo creo que afortunadamente sobrevivieron y podemos saber, por ejemplo, cosas que de otra manera no. Luis era un gran conocedor del latín, pero también era poeta. O sea, detrás de estos libros hay una historia increíble de toda una familia que amaba, una familia que peleaba, una familia que tenía diferencias tal vez con otros, pero que yo creo que morir como murieron la mayoría de ellos fue algo inaudito e injusto, que no debe de repetirse, por supuesto. ¿Se sabe si la familia Carvajal, alguien, pues, sobrevivió? ¿Se sabe su paradero? Sí, sí sabemos la historia de dos de los hermanos de Luis, llamados Baltasar y Miguel, que cambiaron su nombre a Jacob y a David Lumbroso, huyeron hacia Italia. Uno se hizo un gran rabino y el otro un médico importante. Sus hijos tuvieron hijos y su familia todavía se conocen a los de apellido Lumbroso, que son seguramente descendientes de esta familia. Y aquí en México, desafortunadamente, todos menos uno fueron quemados, porque al hermano, a Gaspar, que era sacerdote, él murió en Oaxaca años después, muy joven también, pero murió años después en Oaxaca. No corrieron la misma suerte la mamá, doña Francisca, y las cuatro hermanas, porque en esta ocasión, cuando los queman, muere la mamá, Luis y otras dos hermanas. Una hermana, Leonor, que había perdido el juicio, muere unos años más tarde. Y la más pequeña de todas, que tendría unos 12 años en ese entonces, llamada Ana, muere en 1649 en otro gran auto de fe contra los portugueses, que eran grandes comerciantes, por cierto. Entonces, toda la familia sufrió. El tío, que había sido nombrado gobernador de Nuevo León, muere en la cárcel aquí. Nunca, le hicieron por ahí, la novela de Gabriela Riveros lo explica, creo que literariamente muy adecuadamente, o sea, muy bien. Es un buen libro y lo explica muy bien, pero desafortunadamente hasta el papá, que ya había muerto antes de que les hicieran estos juicios, fue quemado en efigie sus huesos. O sea, hasta ahí llegaban. Entonces, pues es increíble cómo una persona, gente que era noble, que ayudaba al prójimo, gente que era poeta, que tenían ilusiones, metas, como cualquiera de nosotros, por sus diferencias, en este caso de carácter religioso, no nada más son silenciados, infamados, sino son quemados vivos, o que en este caso quemados por la Inquisición, y si no se hubieran arrepentido, pues seguramente hubieran sido quemados vivos, ¿no? Y esto no es algo que es inaudito y que, por supuesto, esas son las cosas que no se deben de permitir, ¿no? ¿Quedó algún descendiente en México o todos los que sobrevivieron se fueron a Italia y ahí se quedó la familia? Ana sí tuvo, las hermanas de ellos tuvieron hijos. No hemos seguido esta línea de familiar,
Pero por supuesto hay gente que se adscribe a la familia Carvajal, hay gente que dice que desciende de ellos. Nosotros, en el caso mío, yo no me dedico a la genealogía, pero sí las hermanas tenían hijos pequeños cuando murieron. Ana tuvo hijos y vivieron en México, aunque como su madre había sido juzgada y sentenciada por la Inquisición, ellos no podían tener, por ejemplo, un puesto público, no podían trabajar para la corona, no podían vestir seda, no podían tener ciertas cosas. Entonces, no nada más a los padres, sino este aspecto pasaba también a los hijos. Y esto, pues creo que también es algo incorrecto, ¿no? Pues le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó. Seguramente es importante hablar siempre un poco más sobre este tema y de los Carvajal. Creo que siempre debe pertenecer como parte de las memorias, ¿no? De lo que fue el judaísmo o en los inicios del, del judaísmo, ¿no? En México.